Bendiciones, mis hermanos, les habla Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Judith, heroína israelita. Pongamos atención, mis hermanos, a esta historia que es muy bella y abramos el corazón para también pedirle a Dios que nos abra el alma para llegar a la santidad, algo que a nosotros tal vez se nos hace muy imposible porque nos sentimos muy pecadores, pero muchos de los que llegaron a la santidad, mis hermanos, fueron muy pecadores también. Y si nosotros nos lo disponemos, podremos hacerlo. Voy pues a comenzar en este momento y dice así su historia. Judith es una palabra israelita que significa alabado sea Dios. Esta es una heroína famosa que expuso valientemente su vida con tal de obtener la libertad para su patria Israel y la libertad para su santa religión. Uno de los libros más emocionantes de la Sagrada Biblia es el de Judith. Allí se narra lo siguiente. El general Holofernes, enviado por el rey Nabucodonosor, rodeó la ciudad israelita de Betulia con un ejército de 120,000 hombres. Toda la gente de Israel se dedicó a orar a Dios con gran fervor. Los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo de Jerusalén. El pueblo sabía muy bien que solo un favor especial de Dios podía librarlos de aquel gran peligro. Holofernes preguntó a sus consejeros ¿qué debía hacer para poder apoderarse de la nación de Israel? Y Ahior, jefe de los amonitas, le dijo: este pueblo de Israel es muy favorecido por Dios. Cuando se dedican a comportarse mal, los abandona y los deja en el poder del enemigo. Pero cuando cumplen bien sus santos mandamientos, Dios hace prodigios para defenderlos. Así que yo aconsejo, averigües bien, pues si están portándose mal o han olvidado a Dios, los podemos atacar y los derrotaremos. Pero si están observando buena conducta y obedecen a Dios, no los ataquemos, porque Dios luchará por ellos y nos derrotará a nosotros. A Holofernes y sus seguidores no les agradó nada esto que dijo Ahior y lo desterraron de allí. Holofernes se propuso sitiar Betulia y vencer a sus gentes por hambre y sed. Tapó todos los caminos y cortó las fuentes de agua que la abastecían. Después de 33 días de asedio en Betulia, se acabó totalmente el agua y las gentes caían desmayadas de hambre y de sed. El pueblo se reunió junto a sus sacerdotes y a sus jefes y les pidieron que se rindieran ante los ejércitos de Holofernes para no perecer de hambre y de sed. El sacerdote Osías les dijo: esperen 5 días y en ese plazo decidiremos qué debemos hacer. Entonces se presentó ante Osías y los jefes una mujer llamada Judith. Se había quedado viuda hacía 3 años y medio y estaba dedicada a orar y a ayudar a los necesitados y hacía muchos sacrificios. Era muy hermosa y simpática y nadie podía criticar nada contra ella porque su vida era la de una persona que tiene mucho temor de ofender a Dios. Judith les dijo: Dios nos está probando, pero no nos ha abandonado. Yo voy a hacer en estos días algo cuyo recuerdo se prolongará por muchos siglos. Esta noche saldré de la ciudad y luego Dios hará por mi mano algo que ahora no les puedo contar. Luego se postró ante Dios y le rogó que bendijera su plan y la ayudara. El sacerdote y los demás jefes le dijeron: vete en paz y que el Señor te proteja y te guíe. Judith se adornó con sus mejores joyas y se puso sus más hermosos vestidos y acompañada de su criada salió de Betulia y se dirigió hacia el campo de los enemigos. Estaba hermosísima. Un grupo de centinelas la vio y le preguntó ¿a dónde iba? Ella les dijo que estaba huyendo de Betulia y quería entrevistarse con el general Holofernes. Ellos la llevaron hacia el cuartel del jefe. Cuando Holofernes y sus generales la vieron, se quedaron admiradas de su gran hermosura. Judith le pidió a Holofernes que le permitiera quedarse unos días allí, en el campamento, y que diera órdenes a sus guardias para que la dejaran salir cada madrugada a un campo vecino a orar a Dios. El general aceptó su petición y ordenó que le ofrecieran los mejores alimentos, pero ella dijo que su criada había llevado provisiones para varios días y que esto le bastaba. Le fue señalada una habitación. Holofernes se enamoró de la belleza extraordinaria de Judith y organizó un gran banquete en su honor e invitó a sus mejores generales. Judith llegó al banquete adornada con sus mejores joyas y supremamente hermosa. El general, encantado ante su presencia,
Bebió esa noche más que nunca, y cuando los generales lo vieron totalmente borracho, lo dejaron allí solo, frente a Judith, que estaba a la mesa cenando también. Cuando Judith vio que todos se habían ido, y que ella había quedado completamente sola, frente a Holofernes, que estaba totalmente borracho y dormido a causa de su borrachera, pidió fortaleza a Dios, y tomando la espada del general, le cortó la cabeza y la echó entre un costal, y la pasó a la criada. Y como los guardias tenían orden de dejarla salir al campo durante la noche a rezar, la dejaron pasar sin decirle nada. Nadie sospechó lo que había sucedido. Ella había preferido entre dos males el menor. Un mal era que moriría todo el pueblo de Israel a manos de los soldados de Holofernes. El otro era que muriera Holofernes, pero que el pueblo se salvara. Y Judith escogió este segundo medio. Judith llegó a Betulia y anunció a Osías y a los demás jefes lo que había hecho y les mostró la cabeza de Holofernes. La gente se llenó de entusiasmo y empezó a gritar de alegría. Al amanecer, los ayudantes de Holofernes fueron a su habitación y lo encontraron muerto. Y esta noticia causó una alarma tan espantosa que sus soldados se lanzaron a la dispersión, huyendo cada uno por su lado, y dejaron libre la ciudad de Betulia, y no la destruyeron, y en cambio le dejaron en sus alrededores grandes riquezas que no tuvieron tiempo de llevarse al salir huyendo. El sumo sacerdote de Jerusalén y el senado de la nación fueron hacia Betulia a felicitar a Judith y le dijeron: «Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo de Israel. Bendita seas por el Señor omnipotente, por todos los siglos». Y el pueblo respondió: «Amén». Y Judith entonó un canto de acción de gracias a Dios, diciendo: «Alabad a mi Dios con instrumentos musicales, elevad al Señor cantos de acción de gracias, porque el Señor es el único que es capaz de evitar las guerras. Bendito sea por siempre. Amén». Judith vivió en Betulia hasta la edad de 100 años. Nunca quiso volverse a casar y era estimadísima por toda la población. Las riquezas que su marido le había dejado las repartió entre los que lo necesitaban, y después de haber libertado tan valientemente a su pueblo, adquirió un nombre famoso para siempre aquí en la tierra y un puesto en el cielo por sus buenas obras y su gran virtud. Gloria a Dios para siempre. Amén. Esta es la historia, mis hermanos, de Santa Judith, una heroína que prefirió exponer su vida antes de que todo se fuera abajo, porque esta nación iba a ser destruida por esos guerreros que estaban ya acampados al lado de Betulia para destruir esa ciudad, apoderarse de ella y saquear todo lo que esa ciudad tenía. Esa era la primera ciudad que iban a tomar Holofernes y sus jefes. Pero nunca cuentan, mis hermanos, las personas con la gloria de Dios. Este hombre que los aconsejó, cuando le pidieron su consejo, él les dijo: no ataquen a esas ciudades de Jerusalén, porque el día que ustedes la ataquen, si Dios está con ellos, ustedes van a fracasar. Pero averigua si esta gente no está ahorita en este momento con Dios, si no oran ante Él y si no le ruegan por sus bendiciones, ustedes pueden atacar y seguros que van a triunfar. Pero si la atacan y si Dios está con ellos, ustedes van a fracasar totalmente. Y este Holofernes y todos sus jefes no le hicieron caso. Es más bien lo desterraron y prefirieron atacarla, haciéndolo sufrir de hambre y de sed, cerrándoles todas las fuentes de agua. Hermanos, todas estas cosas son necesarias a veces en la vida para que las personas no se olviden de Dios y se den cuenta que Dios todavía está con ellos. Todos ellos se dieron cuenta de que al orar al Señor, Él los iba a escuchar. Esperaron todavía 5 días más porque la gente se estaba desmayando de hambre y de sed, pero llega Judith y les ofrece su servicio. Ella se dispone a ir ante Holofernes y sus jefes y destruirlos allí mismo. Hermanos, en aquel tiempo, cuando un rey o un jefe era destruido, no se necesitaba más que destruir a ese jefe para que todos los demás jefes y todos los demás guerreros se echaran atrás. O sea, no ayudaran en la guerra, sino que volvían a sus países, y a veces con miedo, con terror, y más que todo porque ellos habían escuchado las advertencias de este hombre que les había aconsejado
que si Dios estaba con ellos, no la atacaran. Y se atemorizaron más que todo porque una mujer había acabado con Holofernes, el jefe en el que ellos habían puesto toda su confianza. Si el rey Nabucodonosor había puesto toda su confianza en este Holofernes, con mucho más razón los jefes y los seguidores de este Holofernes. Mis hermanos, Dios tiene la última palabra y a estos hombres se les hizo muy fácil destruir en su totalidad a la ciudad de Betulia. Betulia, que era una ciudad judía también. Entonces, cuando ponemos la confianza totalmente en Dios, mis hermanos, no quedaremos nunca defraudados por nuestro Señor. Pero cuando nos olvidamos de Él, al igual que este pueblo de Israel, todo se nos va abajo. Por eso tengamos mucho cuidado de qué manera buscamos a Dios. Porque hay veces que nada más lo hacemos porque las demás personas nos escuchen que estamos orando a Dios, pero nuestro pensamiento está en otros lados. Busquemos a Dios de todo corazón, y al igual que el pueblo de Israel fue salvado 1 y 1000 veces, también a nosotros el Señor nos salvará y nos ayudará en todas nuestras dificultades, enfermedades y todo lo que traigamos dentro de nuestra persona. El Señor nos ayudará. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.